la importancia que para nosotros, para mí y para la MCRC, tiene la educación, la urbanidad, la clase, la elegancia, el señorío, como absolutamente necesario como plataforma para la revolución. Lo hemos hablado usted y yo y en el programa con los compañeros muchísimas veces, que es el desprecio actual a lo que parece excelso, ilustre, aristocrático, pues es prácticamente denostado, perseguido, vilipendiado, porque es una referencia pues de algo que descabeza y sienta mal. Ya le he dicho a usted muchas veces que usted, entre aquellos que le atacan, pues sienten ese rechazo por el prejuicio de los modales simplemente, o de la educación. Entonces, hoy en día... O del dinero. No, porque, por ejemplo, Cristiano Ronaldo es multimillonario y no genera... están encantados. ¿Entiendes? O sea, es simplemente... Pero que lo gane un abogado por su ejercicio sin haber hecho jamás un negocio. Eso no lo toleran. ¿Qué voy a hacer yo? Si he ganado mucho dinero como abogado, que he ganado mucho dinero, no he tenido una sola minuta que haya sido impugnada. Jamás. Las grandes minutas que he cobrado, los clientes me siguen mandando regalos cada año, de agradecimiento. ¿Cabe una justicia social mayor que aquella que puede prosperar por su talento lo haga? ¿Cabe una justicia social mayor que esa? Entonces, eso no es justicia social. No, quiero decir en el sentido de que la gente, tal como entienden ellos justicia social, no puede haber una persona que se haga millonario, si lo dicen siempre. No, pero es que la justicia social no es de ellos, es de la Iglesia Católica. Si es la caridad, si es con la justicia con los pobres, es caridad. Es que me da igual que lo que digan. Justicia social la crea la Iglesia, punto, se acabó. Que el PSOE dice eso porque ha renunciado al socialismo y tiene que acogerse a la palabra justicia social, como el comunismo. Ha renunciado al comunismo y se acoge, pero para saber lo que eso significa, hay que leer las encíclicas de los papas, de los que crean el concepto, que además, antes que los papas, fue un jesuita del siglo XIX, que yo explico en mi libro Teoría Pura de la República. Digo el origen de la justicia social. Es que no es justicia social, no hay más que lo de la Iglesia. Es como decir la nueva acepción que se han inventado ahora, que dicen mucho, que es recuperación justa. Figúrate. Otra cosa que se han inventado, pero bueno, vamos al hilo de lo que decía usted, de la educación, ¿no? Ese rechazo que genera lo que es exquisito e ilustre, ya lo hemos dicho más de una vez, que hoy en día, o sea, al revés, se tiene que poner en el mismo plano una obra de arte flamenca o de Rembrandt, que al lado de un graffiti no se puede decir que son dos cosas completamente, no hay escala de valores, hay una inversión. Eso lo cuenta muy bien Armando Merino, cuando estudió música en el conservatorio, sí, que ponían a Madonna a la altura de Debussy. De Beethoven. Sí. Entonces, a mí lo que me han dicho, mi hermano también es profesor de conservatorio, pues lo que se dice mucho en estos casos es que, hombre, Pedro, es que son cosas distintas. Bueno, sí, son cosas distintas, pero no están al mismo nivel. Bueno, pues de ahí no salen. Entonces, lo que quiero decirle a usted, que ya he explicado alguna vez y que podía hacer también un breve discurso, porque la verdad que es muy interesante, es cómo se ha asociado a la figura del revolucionario, que ya no hay, pero hoy se encarna en lo que llaman los progresistas o la nueva izquierda. ¿Por qué esa asociación en esa ideología hoy en día se asocia con una persona de modales vulgares? Es decir, no se entiende que una persona que sea revolucionaria o de izquierda sea una persona educada, cultivada, respetuosa, que vista bien, no que vista a lo mejor como un dandy o un gentleman o con un traje y una blazer de sastre inglés, pero que sea una persona con modales, refinada. ¿Por qué esa asociación por la vulgaridad y por el hombre masa? Es muy sencillo la contestación, Pedro. Cuando no hay revolución, cuando no hay ningún revolucionario, tienen que simular que son de izquierda. Y para simular que son de izquierda, quieren asociar su nombre a la pobreza, a la miseria. Lo natural de un pobre es que vaya mal vestido, mal afeitado, descamisado, igual que en Argentina el sindicato peronista era los descamisados. ¿Para qué? Pura teatro demagogia. En cambio, en la revolución es al contrario. Si un revolucionario como Lenin, que es el prototipo del revolucionario en el mundo, es Lenin. Pues Lenin era un hombre súper educado, elegante, con gusto, distinguiendo muy bien lo que es arte bueno del arte barato, sabiendo muy bien todo lo que sabe una persona educada, refinada, inteligente y cultivada. Pero hoy no. Es que lo que quería decir, la educación forma parte ¿de qué? ¿De qué es el resultado de una educación? De una larga tradición que ha ido educando a los pueblos, a las sociedades, al mundo, en formas refinadas de convivencia para durar más, para sobrevivir más y vivir más tiempo. Eso es la educación. Entonces, la educación en su origen, cada norma de educación que es imperceptible, en su origen es chocante
y antes de que se manifieste en público cualquier gesto de educado, se ha tenido que ensayar muchas veces y chocar a la sociedad de extravagantes que hacían cosas. Uy, qué extravagancia. Ceder el asiento a una señora o no pronunciar palabras soeces delante de cierto. Eso al principio sería chocante, pero hace falta años y siglos para que esas normas de educación se conviertan en normas de urbanidad, para distinguir lo urbano de lo rústico, porque generalmente lo rústico es lo agreste, lo grosero, lo más bajo, y se emplea la palabra rústico para indicar la procedencia de las clases urbanas que vienen del campo. Y la educación los transforma, los civiliza, los pone en un tipo de convivencia más respetuosa con los demás. Porque la educación consiste en eso, en respetar a los demás. Ese es el hombre y la mujer educados, los que respetan a los demás en la forma de presentarse, la forma de hablar, la forma de interrumpir. No se interrumpe a una persona cuando habla, hay que esperar que termine. El solo espectáculo de la televisión, donde es un guirigay que no se entiende a nadie, indica que toda la clase periodística española no está educada, no tiene educación. Y si son los políticos, no digamos, no tienen educación. Y ahora vuelvo a Lenin, no hay revolución que no parta de una tradición educada. ¿Educada qué? Educada en la admiración, cultivo de las ideas nobles y superiores. Tiene que haber cultura y tradición en los preámbulos de una revolución. Eso está en todas las revoluciones. Es que, ¿creéis que por casualidad aparecen nombres tan extraordinarios cuando antes del triunfo de la Revolución Rusa? Nombres de un talento extraordinario, artistas, pintores, escultores, filósofos, no voy a nombrar todos, pero eso es un fenómeno inherente a la revolución, ser precedida por individuos educados y cultivados, que no admiten la injusticia, conocen bien su tiempo y proponen revoluciones posibles. Otra cosa son yaquerí. La palabra yaquerí designa las revoluciones de la Edad Media sangrientas que no tenían ninguna finalidad más que desahogar el odio del campesino contra los señores o del pobre contra el rico. Y hoy, como los Pablo Iglesias y compañía no tienen medios para eliminar físicamente a los ricos, porque ellos quieren ser ricos, esa es la diferencia, pues emplean términos y modales de coletas, vestimentas que parecen pobres. Pero eso que parece pobre, no quiere parecer pobre si asiste a una gala de entrega de premios de cine o de televisión y se ponen smoking. Es el mundanismo que usted explica, don Antonio. Mundanismo. Pues eso quiere decir que lo que tú estás comentando, Pedro, es muy profundo, porque no hay revolución que no esté precedida de una generación de personas muy educadas y muy apreciadoras del valor de las tradiciones. Y vuelvo a recordar, Lenin, su ideal era Pedro el Grande, y lo pone en su foto de la época, su litografía, la pone encima de su mesa en el primer despacho que ocupa una vez que empieza la Revolución Soviética. Lo tiene Lenin. Y le dice a Trotsky, es que mi ídolo es este hombre. Y por eso yo digo que la revolución será el día que pueda decir soviet y electricidad, pero con educación. Y aquí, cuando falta la educación en las televisiones, cuando es la grosería en los debates, cuando aparece en la vestimenta esas malas hechuras, es señal de que de ahí no puede salir nada bueno. Eso es grosero, eso es vasto. Todo espíritu exquisito que pretenda ser revolucionario sabe que es el sedimento, lo destilado, lo que queda después de siglos de estudio, de preparación para la revolución de una libertad que en Europa continental no ha llegado. Porque lo digo de una vez, a ver si se enteran. La Revolución Francesa es un fracaso de la libertad. La Revolución Francesa termina con el ahogo de toda posibilidad de libertad. En cambio, fue el comienzo de la izquierda de la igualdad. El ideal de la igualdad comienza con Robespierre, con las leyes de máximo de los precios del grano. Y eso le da a Marx una importancia enorme. Y de ahí nacen todas las utopías, el cabetismo, todo eso de Icaria, todo eso viene en las islas, Fourier, todas las utopías vienen como una consecuencia del fracaso de Babeuf. Y es Babeuf el comunista primero para Marx. Y a eso vienen todas las revoluciones de la igualdad. Decirme una revolución de la igualdad que haya triunfado. Ni una. Decirme ahora una revolución de la libertad que haya triunfado en Europa continental. Ni una. Revolución Francesa, fracaso total. ¿Qué revoluciones han triunfado? La de la libertad en Inglaterra, en el Reino Unido. La de la libertad en Estados Unidos. Sí, claro que no. ¿Cómo voy a querer que España sea como Estados Unidos hoy? Lo que quiere una constitución como la de los Estados Unidos, que es muy distinto. En fin, a ver, Adrián y Pedro, si comentarios que podéis
hacer... Yo quería hacer un comentario a esto de Podemos y de cómo van ellos vestidos, para que sepan que en la Revolución Francesa Lefebvre cuenta que cuando se convocan los estados generales y acuden los diputados del tercer estado, aunque quizá no vayan vestidos con el lujo de la aristocracia, van vestidos, dice, todos ellos, con traje negro a la francesa, sin excepción. Ahora voy a decir algo, que es con culotte. En cambio, los sans-culottes aparecen en el año 93. El fenómeno del sanculotismo es un fenómeno posterior al inicio de la Revolución Francesa y se caracteriza porque ya no llevan las medias de seda que llevaban hasta ese tiempo todos los diputados, y ya se ponen de moda las clases bajas, que son las clases artesanas, las clases obreras eran de artesanos, y se les llama los sans-culottes. Y hay un libro sobre la Revolución Francesa de Albert Soboul muy bueno, dedicado exclusivamente a la aparición de este fenómeno, que no iban mal vestidos, sino vestidos de manera diferente a los aristócratas y a los diputados del tercer estado. Ya no llevan pelucas, desaparecen las pelucas, es otro de los motivos de la guerra civil de la Vendée, que luchan contra la revolución porque se les acaba el negocio de las pelucas a los peluqueros. Eso es otra cosa curiosa, pero es verdad, se refiere a la vestimenta. Pues bien, la izquierda de la Revolución Francesa lleva pelucas, empolvada la cara, Robespierre. El ídolo de la izquierda mundial que inicia, Robespierre. Elegante como un aristócrata. No es que no fuera menor, exactamente igual, indistinguible por el modo de vestir, con su chaquetón bleu, azul, y con sus medias de seda blanca, con todo, y con su peluca, y empolvado exactamente igual que los grandes aristócratas, que los hermanos de los reyes. Sí, los duques. Eso es el tema. Que cómo se va a hacer revolucionario si lo que empieza es manifestando externamente que no eres rico. Bueno, ¿y eso es un orgullo? Es que no ser rico es un orgullo, será una calamidad, será una desgracia. Pero ¿por qué los pobres tienen que exhibir su pobreza? Bastante es con que sean pobres y de buena educación, si el pobre actúa en política, que esté de acuerdo, que no choque por su vestimenta, que no se distinga por ser un harapiento, eso no. Bueno, pues los de Podemos han empezado como harapientos y ahora en las galas empiezan a vestirse. Es la importancia que le doy a la educación y a la vestimenta, porque indica un respeto hacia los demás y puede ser no de izquierda, revolucionario, pero decoroso, con respeto a los demás en tu forma de actuar, de hablar, de vestir, de gesticular. Tienes que ser de verdad, tienes que tener educación exquisita para poder ser revolucionario. Si no, ¿qué es eso? ¿Qué es hacer qué? ¿Una rebeldía que no conduce a ningún lado? ¿Protestantes de qué? Los protestantes también fueron tan importantes de la religión, también iban bien vestidos. Y los niveladores de Inglaterra comunistas también iban bien vestidos. Si no sabéis nada, sois incultos, hablo de los Podemos y compañía, si no sabéis nada, ¿queréis presumir de pobres? ¿Por qué tenéis entonces tanta acumulación y tanta gana de dinero? Un pobre tiene que estar, si es pobre, como es pobre por desgracia suya, no porque le quiera, pero tiene que estar tranquilo con su condición y queriendo mejorar, no a él, sino a sus clases. Y voy a recordar para terminar este pensamiento de Gramsci, que con eso es para que podáis juzgar con este pensamiento de Gramsci pues a personas como Felipe González, o como Pablo Iglesias, o como Santiago Carrillo, o como Garzón. A esto se refiere Gramsci cuando dice: a los líderes o jefes de la izquierda se les juzga históricamente si ellos ascienden en la escala social y de riqueza a la misma velocidad y la misma altura que a las clases sociales a las que representan. ¿Está la clase obrera a la altura de riqueza de Felipe González? Pues para Gramsci Felipe González es un traidor a la clase que decía que quería representar. Y Santiago Carrillo y sus hijos, rector, ¿están a la misma nivel de presencia, educación, viaje que la clase obrera? No están, pues han traicionado a la clase obrera. ¿Es que acaso Podemos y compañía están al nivel de las clases obreras, de esos que están sin trabajo, que tanto están al nivel de los desahuciados, de los que no tienen para pagar la electricidad ni el alquiler? ¿Es que ellos están así? Pues están traicionando a lo que dicen. Ese es el pensamiento de Gramsci. Que un líder de la izquierda revolucionario solo se justifica si su ascenso en la escala de la riqueza y en la escala social y en la escala de poder es parejo al de la clase al que dice defender.